Hola alumnos, ahora vamos a ver en este video sistema de coordenadas rectangulares y en especial vamos a ver el pasaje de coordenadas cartesianas a cilíndricas. Vamos a recordar las coordenadas cartesianas, ¿sí? Tenemos un sistema de coordenadas cartesianas donde está representado por tres ejes, el eje Z, el eje X y el eje Y. ¿Sí? Nosotros estamos utilizando un sistema de estrógiro a lo largo de la materia vamos a trabajar con este sistema. Es importante ver la posición de los ejes, ¿eh? Este es el eje X, ¿sí? En algunos libros pueden llegar a ver que trabajan con sistema levógiro, es decir, que cambian X por Y, por ejemplo, ¿sí? Pero nosotros vamos a adoptar este sistema. Si queremos representar un punto, por ejemplo esto que está marcado acá en rojo en el gráfico, ¿sí? Ese punto tiene coordenadas x sub 0, y 0 y z0. Recordemos que en matemática cuando tenemos en la terna x sub 0 y 0, z0, es decir, subíndices, esos subíndices me indican que son un punto conocido, ¿sí? Si no tengo subíndices, entonces estoy hablando de un punto en general, un punto genérico. Este punto que tiene coordenadas x0 y 0 y z0, para graficarlo vamos a recordar qué era lo que hacía. Desde 0 nos movíamos x sub 0 unidades sobre el eje X, paralelo al eje Y nos movíamos y sub 0 unidades, ¿sí? Y desde ahí, ¿sí?, nos movíamos paralelo al eje Z, z sub 0 unidades hasta encontrar el punto P. Si nosotros asociamos un vector entre el origen de coordenadas y ese punto P, obtenemos el vector representante o el vector posición R. Ese vector R va a tener componentes X, Y y Z, ¿sí? Si tenemos en cuenta nuestra base canónica, IJK, recordemos que la base canónica era el versor Y tenía unidad de medida 1, componente 1 en la dirección del eje de las X, 0 en Y, 0 en Z. El versor J tiene componentes 0, 1, 0 y el versor K tiene componentes 0, 0, 1, ¿sí? Suponiendo que esta unidad de medida sea 2, entonces vamos a decir que ahí estaría, ¿sí?, el versor Y iría de acá hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Es 1 en X, no me muevo en Y y no me muevo en Z, ¿sí? El versor J iría de acá hasta acá, ¿sí? Y el versor K de acá hasta acá, ¿sí? Teniendo en cuenta que X0 y 0 y Z0 fueran 1, ¿no? O 2, mejor dicho. Este vector posición lo podíamos escribir de esta forma, ¿sí?, como una descomposición canónica. Y si quisiéramos hacer, por ejemplo, las derivadas parciales de ese vector posición respecto de cada una de las componentes, vamos a decir, si derivamos R respecto de X, ¿qué obtendríamos? Y este es mi vector posición, derivo cada una de las componentes respecto de X, si derivo X respecto de X me va a quedar 1, si derivo Y respecto de X va a ser 0 porque sería constante, y si derivo Z respecto de X, como Z es constante respecto de X, me queda 0. Por lo tanto, me va a quedar simplemente 1 en la dirección de Y. Así puedo interpretar esto como la derivada de R respecto de Y, la derivada de R respecto de Z. Acá me confundí, debería haber sido Y y Z. Ahora vamos a ver qué es el pasaje de coordenadas cartesianas a cilíndricas y para qué se utiliza. Bueno, van a ver diferentes superficies
y más adelante en temas propios de la materia, ustedes van a ver que es conveniente trabajar algunas superficies en este sistema de coordenadas. Generalmente, cuando mi superficie se asemeja a un cilindro circular recto, ¿sí? Un cilindro circular recto, fíjense en qué es lo que tenía yo. Si yo describía un radio y la altura, tenía totalmente definido ese cilindro circular recto, ¿sí? Este punto, que era el que teníamos anteriormente, de coordenadas x0 y 0 y z0, ¿sí? Lo vamos a expresar ahora en términos, ¿sí?, de las coordenadas cilíndricas. Si lo expresamos así, ahora no va a ser en función de x y z, sino va a ser en términos de ρ, θ y z. Vamos a ver cómo se hace este cambio. Para ello nosotros vamos a asociarle a este punto un vector que ya dijimos cómo lo obteníamos, el vector r, ¿sí? Si lo proyectamos en el piso, ¿sí?, vamos a tener esto que está acá. Θ es el ángulo o la apertura que hay entre el eje OX, el semieje OX, y ρ, ¿sí? ¿Sí? Fíjense en ρ, longitud de proyección del vector posición. Este vector proyectado me daba esta medida que era ρ. θ era esta apertura. Y z, bueno, lo asociamos directamente con la altura del cilindro. En este caso, desde el piso hasta el punto, esta es la altura. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver las relaciones que hay en cambio de coordenadas cartesianas a cilíndricas. ¿Cómo asociamos el eje x, y z? ¿Sí? O mejor dicho, las coordenadas x y z con mis nuevas coordenadas. Para ello, fíjense en que nosotros proyectamos en el piso, en el plano XY, ¿sí?, tenemos este vector, ¿sí? Si nosotros formamos un triángulo, en este caso es rectángulo, lo que pasa es que acá no se ve porque está deformado, ¿sí? Tenemos este ángulo θ y vamos a ver que esto que tenemos acá sería el cateto adyacente de ese triángulo. Esto que tenemos acá es el cateto opuesto, que fíjense en que esa medida es la misma que esta, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, si recordamos que el coseno del ángulo es la relación que hay entre el cateto adyacente y la hipotenusa, fíjense en que la hipotenusa sería el módulo del vector posición o la componente de ρ. De acá a acá, esa medida ρ sería la hipotenusa. Por eso, despejando x, ¿sí?, como el cateto adyacente, ρ la hipotenusa, cateto adyacente sobre ρ sería el coseno de θ, ¿sí? Si se fijan bien, y lo asociamos esta medida con esta medida que hay acá, que sería el cateto opuesto a este ángulo, ¿sí? Y el seno, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, que es ρ, me da el seno. Y bueno, y z simplemente es la altura. Según donde yo esté posicionada, va a ser el valor de z, ¿sí? Θ va entre 0 y 2π. Fíjense que yo me puedo mover para describir cualquier punto que esté acá. Si lo proyecto en el piso, puede estar en cualquier posición comprendida entre 0 y 2π. Toda la vuelta. Acá en realidad no debería haber puesto el signo igual, ¿no?, para no tocar dos veces el mismo punto. Y bueno, ρ es una medida siempre positiva. Ahora vamos a ver de qué se tratan las líneas coordenadas. Fíjense que en este gráfico yo no tengo todo el cilindro, sino simplemente graficada parte del cilindro, que sería la correspondiente al primer octante. Este era el punto que nosotros teníamos recién, este era el ángulo θ, esto era ρ, que era la proyección del vector posición, que acá no está graficado,
¿sí? Con respecto al plano equigino, ¿sí? Si fijamos ese punto en el espacio, ¿sí? Y tenemos que θ y z son constantes. θ era este ángulo, ¿sí? Y z es constante. Fíjense que yo para graficar este punto me moví θ unidades, pero estoy acá, ¿no es cierto? A esta altura, z. Si yo varío ρ, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tener? Z es constante, me quedo ahí, a esa altura, ¿sí? Pero el ángulo va a ser ahí, voy a estar en esa posición, pero voy a variar ρ, es decir, voy a variar esto que está acá. ¿Qué es esa variación? ¿Qué me va a describir acá? Una recta, no sé si alcanzan a verlo. Si no lo visualizan acá, pueden hacer como que su z es 0, fijo, el punto está acá, ¿sí? Entonces este es su ángulo, no me muevo de este ángulo, sí de esta apertura, pero sí voy a dar diferentes valores de ρ, por así decirlo. Tengo este punto, según cómo me mueva, y voy describiendo, si uno todos esos puntos, lo que describo es una recta. Pero a esta altura, ¿no es cierto? Si ρ y z permanecen constantes y varío solamente θ ahora. A ver, estamos acá, ρ es constante, z es constante, pero varío θ, la apertura. Si voy variando esto, lo que voy a describir es una circunferencia, ¿sí? Ahora, si ρ y θ permanecen constantes, esto y esto es constante, pero voy variando z. Si varío z, lo que voy a describir es una recta. Eso que he descrito recién, esas curvas que describí, se conocen como las líneas coordenadas cilíndricas. Si de cada línea coordenada buscamos el vector dirección en cada punto, vamos a obtener la base cilíndrica. ¿Qué es lo que es la base cilíndrica? G de ρ, G de θ y G de z, ¿sí? Que son estas que tenemos acá. Ahora vamos a ver cómo las encontramos. Recuerden que nuestro sistema de coordenadas cilíndrica lo obteníamos de esta forma con esta conversión, ¿sí? Si yo quiero encontrar el vector G de ρ, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a ir variando, ¿sí?, cada una de estas componentes del vector respecto de ρ. Si varío esto respecto de ρ, me va a quedar coseno de θ. Si varío esto respecto de ρ, me queda seno de θ. Si varía esto respecto de ρ, como es constante, se me hace 0. Si hago G de θ, ¿qué es lo que estoy diciendo? Voy a variar todo respecto de θ. Si varío ρ coseno de θ respecto de θ, me va a quedar, la derivada del coseno es menos seno, por lo tanto es menos ρ seno de θ. Si derivo ρ seno de θ con respecto a θ, el seno de θ es coseno de θ. ρ es constante, por lo tanto me queda ρ coseno de θ. Y al variar z respecto de θ, como z es constante, se me hace 0. Fíjense que si yo quisiera variar respecto de z, esto es constante, por lo tanto esas componentes se me hacen 0, y si varío z respecto de z, me queda 1. Para simplificar la notación, en lugar de escribir G de ρ, G de θ y G de z, podemos utilizar esta expresión genérica, diciendo que I varía entre es 1, 2 o 3.